Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que, créanme, los va a dejar sin aliento. Vamos a sumergirnos en un verdadero misterio que ha sacudido el mundo del espectáculo y, en particular, a una pareja que muchos de ustedes probablemente conocen y admiran, Serkan y Özge. Si eres fanático de las noticias del corazón, de los dramas legales o simplemente te encantan los misterios, este vídeo es para ti. Les advierto desde ya, la trama se pone bastante densa, así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Y antes de empezar, recuerden, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de este tipo y ustedes no se pierden nada de lo que publicamos. Hoy vamos a desgranar el enigmático juicio que ha puesto a Serkan y Özge en una situación realmente complicada. Por ahora, solo sabemos que hay un proceso legal en marcha, pero los detalles son escasos y eso, como siempre, ha dado pie a un sinfín de especulaciones. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿De qué se les acusa? ¿Cómo está afectando esto a su relación? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y a las que vamos a intentar dar respuesta hoy, basándonos en la información que ha salido a la luz y en algunas de las teorías más comentadas. El titular, Bomba: Serkan y Özge en problemas, juicio misterioso sacude a la pareja, no es para menos. Parece que la pareja estrella se ha visto envuelta en algo mucho más serio de lo que podríamos haber imaginado. Asterisco: el manto de secretismo, un juicio silenciado. Lo primero que debemos aclarar es que hasta el momento, la información oficial es bastante limitada. El juicio se mantiene bajo un manto de secretismo, lo que aumenta la intriga y la ansiedad entre sus seguidores. No se han revelado públicamente los cargos específicos ni la naturaleza exacta de la disputa. Lo que sí sabemos es que este proceso legal está teniendo un impacto significativo en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Se habla de una posible mala praxis, de acusaciones de fraude, o incluso de algún tipo de disputa contractual de gran envergadura. Las redes sociales y los foros de discusión están que arden, cada uno aportando su grano de arena a la especulación, pero la verdad sigue oculta. Este silencio deliberado por parte de las autoridades judiciales y, presumiblemente, de los propios Serkan y Özge, es un factor crucial en la construcción de este misterio. En una era donde la información fluye a la velocidad de la luz, la opacidad en un caso que involucra a figuras públicas de esta magnitud genera un vacío que la imaginación tiende a llenar con todo tipo de escenarios. Las pocas migajas de información que han trascendido son lo suficientemente ambiguas como para dar pie a interpretaciones muy diversas, lo que intensifica la expectación. Asterisco: teoría profesional, proyectos ambiciosos y consecuencias inesperadas. Una de las teorías más persistentes y quizás la más fundamentada en el contexto de sus carreras, sugiere que este juicio podría estar relacionado con algún proyecto profesional pasado de Serkan. Él, como sabrán, es una figura prominente en su industria, conocido por su ambición, su visión innovadora y por emprender proyectos a gran escala que a menudo han definido tendencias y han tenido un impacto considerable. Podría ser que uno de estos proyectos, a pesar de su aparente éxito inicial, haya ocultado irregularidades o haya desembocado en consecuencias legales no previstas. Los rumores apuntan a posibles irregularidades financieras, incumplimiento de contratos con socios o proveedores clave, o incluso acusaciones de plagio o violación de propiedad intelectual. Serkan, con su reputación de ser un hombre de negocios audaz, a veces corre riesgos calculados. En el mundo del espectáculo y los negocios, no es raro que la ambición desmedida o la falta de diligencia en la gestión de grandes proyectos puedan generar fricciones y, en el peor de los casos, litigios costosos. Si este fuera el caso, no solo implicaría directamente a Serkan, sino que por extensión, también podría salpicar a Özge. Como es bien sabido, ella ha estado a menudo asociada a sus iniciativas empresariales, ya sea como colaboradora, consejera o, en algunos casos, incluso como parte de las estructuras corporativas. La presión de un juicio de este calibre, especialmente si se trata de acusaciones financieras serias, puede ser devastadora, no solo para la reputación profesional, sino también para la salud mental y emocional de las personas involucradas. Podríamos estar hablando de un proyecto multimillonario donde las proyecciones iniciales no se cumplieron, llevando a desfalcos o malos manejos de fondos. O quizás un acuerdo de confidencialidad roto, o una colaboración que terminó en disputa legal por derechos de autor o explotación de la obra. La naturaleza exacta de la disputa determinaría la gravedad de las repercusiones.
Un simple desacuerdo contractual puede resolverse con un acuerdo monetario, pero las acusaciones de fraude o mala praxis deliberada abren la puerta a consecuencias mucho más severas, incluyendo sanciones penales en algunos casos. Asterisco teoría personal, conflictos íntimos amplificados. Otra línea de especulación, que a menudo cobra fuerza cuando los detalles son escasos, apunta a un posible conflicto personal que ha escalado hasta llegar a los tribunales. A veces las relaciones personales, incluso las más sólidas y admiradas públicamente, pueden verse puestas a prueba por desacuerdos profundos que, si no se manejan con la debida cautela y madurez, pueden terminar en litigios prolongados y dolorosos. Si este fuera el caso, la situación para Serkan y Özge sería especialmente delicada. Las disputas personales en el ámbito legal pueden abarcar una amplia gama de escenarios. Podría tratarse de un acuerdo financiero preexistente, quizás relacionado con bienes, inversiones conjuntas o incluso acuerdos post-separación si hablamos de relaciones pasadas que aún generan litigios. O podría ser una disputa con terceros que, de alguna manera, involucra a la pareja. A veces las amistades que se rompen, las asociaciones comerciales que terminan mal, o incluso problemas familiares pueden desembocar en enfrentamientos legales. Si el juicio se origina de un conflicto personal, la dinámica de pareja se vería sometida a una presión adicional. La necesidad de defenderse legalmente en un ámbito privado, mientras se mantiene una imagen pública, puede ser abrumadora. La confianza, la comunicación y el apoyo mutuo se convierten en pilares fundamentales para superar estos momentos. ¿Será capaz su relación de resistir este embate? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos con genuina preocupación. La intimidad de una pareja es vulnerable a las tensiones externas, y un proceso legal, por su naturaleza conflictiva, puede exacerbar las diferencias y generar resentimiento si no se aborda con unidad y comprensión. Asterisco la intriga del misterio, el poder del vacío informativo. El misterio que rodea este juicio es precisamente lo que lo hace tan fascinante y a la vez tan inquietante. La falta de transparencia por parte de las autoridades y presumiblemente de los propios Serkan y Özge genera un vacío que la imaginación tiende a llenar. Vemos titulares impactantes, pero no entendemos la causa subyacente. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Es para proteger su privacidad en un asunto sensible? ¿Para evitar que la información sea utilizada en su contra por la parte demandante? O quizás porque la verdad es tan compleja y delicada que requiere un manejo extremadamente cauteloso, tal vez para proteger a terceros involucrados o para no alertar a otros posibles implicados. Este secretismo puede ser una estrategia legal. En algunos casos, mantener la información bajo llave puede ser una forma de controlar la narrativa y evitar la presión mediática prematura. Sin embargo, también puede ser interpretado como un intento de ocultar algo, lo que alimenta aún más las sospechas. La ausencia de declaraciones oficiales, más allá de las escuetas confirmaciones de la existencia del proceso, deja el campo abierto a la especulación, y en el mundo del espectáculo, la especulación puede ser una fuerza tan poderosa como los hechos mismos. Asterisco las implicaciones profesionales, una carrera en juego. Analicemos lo que podría implicar este juicio misterioso para la carrera de ambos. Si las acusaciones fueran graves como fraude, malversación de fondos o mala praxis profesional de alto nivel, las consecuencias podrían ser nefastas. Imaginemos un escenario donde se les encuentra culpables de fraude financiero. Esto podría traducirse en multas cuantiosas, posibles penas de prisión, y un veto profesional que afectaría gravemente su capacidad para obtener futuros contratos o participar en proyectos. La pérdida de contratos importantes, la retirada de patrocinios, y un daño irreparable a su imagen pública son escenarios muy reales. En un mundo donde la reputación lo es todo, un escándalo de esta magnitud puede ser el principio del fin para una carrera construida durante años de esfuerzo, dedicación y talento. Los productores, las marcas y el público en general son sensibles a este tipo de controversias. Por otro lado, si se tratara de una disputa contractual menor que ha sido magnificada por los medios de comunicación y la especulación, el escrutinio público podría ser igualmente dañino. La presión mediática es una fuerza poderosa, capaz de crear o destruir reputaciones en cuestión de horas. El simple hecho de estar involucrados en un juicio público sin importar la causa, puede generar dudas y desconfianza entre sus admiradores y colaboradores. Asterisco el impacto en la relación de pareja, una prueba de fuego. Y por supuesto está el impacto en su relación de pareja. Las parejas que enfrentan crisis públicas, y más aún si éstas involucran problemas legal.
A menudo se ven sometidas a una tensión extrema. La confianza, la comunicación y el apoyo mutuo se ponen a prueba de manera implacable. En estos momentos, la fortaleza de los cimientos de la relación es fundamental. Estarán unidos ante esta adversidad, apoyándose mutuamente en cada paso del proceso. Se culparán mutuamente si las acusaciones recaen sobre uno de ellos, o si la presión desgasta su vínculo. O se convertirán en un frente unido para superar esta difícil etapa, demostrando la solidez de su amor. Es difícil saberlo desde afuera, pero es innegable que cualquier pareja se vería seriamente afectada por una situación como esta. Las horas de estrés, las discusiones acaloradas, las noches de insomnio y la constante preocupación por el futuro pueden erosionar la paciencia y la comprensión. La necesidad de mantener una fachada pública de normalidad mientras se lidia con un torbellino interno puede ser agotadora. Si hay hijos involucrados, la situación se vuelve aún más compleja, ya que la preocupación por su bienestar se suma a las presiones del juicio. La lucha por la verdad, especulación vs realidad. Es importante recordar, mientras debatimos estas teorías y especulaciones, que hasta que no haya una declaración oficial por parte de los implicados o la resolución formal del juicio, todo lo que estamos discutiendo son meras hipótesis. Sin embargo, la propia existencia de un juicio de esta magnitud, envuelto en tal misterio, ya es noticia en sí misma y merece nuestra atención. Los medios de comunicación, por su parte, están haciendo todo lo posible por desentrañar el caso, utilizando fuentes anónimas, analizando documentos públicos disponibles y observando cada movimiento de la pareja, pero la falta de información oficial les dificulta enormemente la tarea. Una cosa es segura, este evento ha puesto a Serkan y Özge en el ojo del huracán. El público está expectante y ansioso por saber qué está pasando realmente. La anticipación por conocer la verdad es palpable, y las redes sociales son un hervidero de comentarios y teorías. ¿Será este un breve tropiezo, una dificultad temporal que superarán con entereza? ¿O será el comienzo de un periodo difícil para la pareja, uno que podría redefinir sus carreras y su futuro juntos? Solo el tiempo y los procedimientos legales lo dirán. En resumen, un misterio en desarrollo. Ahora, para resumir un poco lo que hemos abordado hoy. Hemos explorado el enigmático juicio que ha puesto a Serkan y Özge en una situación comprometida, destacando la escasez de información oficial que alimenta la especulación. Hemos analizado las posibles causas, desde problemas profesionales relacionados con proyectos ambiciosos de Serkan hasta posibles conflictos personales que han escalado a litigios. Hemos reflexionado sobre el impacto potencial que este proceso legal podría tener tanto en sus carreras, con el riesgo de daño reputacional y profesional, como en su relación de pareja, sometiéndola a una prueba de fuego. Y sobre todo hemos puesto de manifiesto la intriga, la ansiedad y la preocupación que rodean este misterio en desarrollo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Sé que la información es todavía limitada y las respuestas no son definitivas, pero espero que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta intrigante situación y que hayan comprendido la complejidad del escenario actual. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? ¿Creen que es un problema profesional o personal? ¿Cómo creen que esto afectará a su relación? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Compartan conmigo sus pensamientos, sus ideas, sus preocupaciones y sus predicciones. La conversación está abierta. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante y quieren seguir recibiendo contenido como este, no se olviden de dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal. Cada clic, cada suscripción, cada comentario nos impulsa a seguir adelante y a traerles las noticias y los misterios que más les interesan. Su apoyo es nuestra motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Hasta pronto.